Padre, te damos gracias, Señor, porque toda la honra, toda la gloria, todo poder y autoridad, Señor, es tuya, Señor. Señor, tú viniste a este mundo, te humillaste de tu trono celestial, este mundo caído, viviste la vida perfecta que nadie de nosotros puede. Y Señor, diste tu vida en la cruz de Calvario por todos estos pecadores que están aquí, Señor, incluyéndome a mí, Señor. Y ahí en la cruz pagaste el precio por nuestro perdón, por nuestra culpa, con tu sangre preciosa, Señor. Pero la cosa no terminó ahí, porque dice la Escritura que el tercer día tú resucitaste, Señor. Y ahora mismo estás sentado en el trono, Señor, de gloria. Y un día, Señor amado, tú regresarás. Tú regresarás con todo poder, autoridad y los ángeles, Señor, para reinar por siempre y para siempre, Señor. Hoy, Señor, creemos que tú sigues reinando, Señor, y vas a reinar en nuestros corazones hasta que tú regreses por nosotros. Gracias, Padre, te bendecimos y te amamos por el gran regalo que tú nos diste por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito y alabado sea tu santo, santo, santo nombre. Amén y amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermanos, me alegra de verlos a cada uno de ustedes. Y hoy no les quise decir nada, pero era como una sorpresita que tenía para todos hoy. Como ustedes vieron, hoy teníamos a unos ungieres, ¿verdad? Pero estaban bien jovencitos, ¿verdad? Pero sintieron el cariño y el amor, ¿verdad? Sintieron el aprecio. Y pues poco a poquito, hermanos, queremos de vez en cuando hacer algo con los jóvenes, ¿verdad? Como dije en una prédica, es bien importante de trabajar con la generación que viene detrás de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Entonces, es por eso que hoy nuestro querido hermanito Alejandro Hurtado va a traer la palabra de Dios, ¿verdad? Es su primera vez, ¿verdad? Sí. Y es algo, hermanos, que vamos a ver aquí mucho, porque tenemos que trabajar, discipular, enseñar a otros lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Y que todo en verdad es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Con eso dicho, Alejandro va a predicar la palabra, pero antes que él predique, ya aprovechando los jóvenes, Luciano, ¿puedes venir aquí, por favor? Él va a orar por el servicio de hoy. Buenos días, mis hermanos. Gracias, Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí todos, Señor. Gracias por los hermanos que pudieron venir y los hermanos que están en casa viendo el servicio online, Señor, para que tu palabra hoy nos edifique y nos enseñe mucho, Señor, para que le dé sabiduría al predicador y para que pueda volver a predicar, porque sé que lo hará bien, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Amén. Bueno, para mí es un gozo y un privilegio poder dar la palabra de Dios hoy. Primero le quisiera dar gracias a Pastor Pedro. Él ha sido un mentor y un maestro para mí. Ha sido un ejemplo de un hombre humilde y de un hombre de Dios. Muchas gracias, Pedrito. Love you, man. También le quisiera dar gracias a la iglesia, a ustedes. Ustedes han sido demasiado cariñosos conmigo durante mi tiempo acá en Orlando. Me ha mostrado el amor de Dios por medio de ustedes. Y les cuento que eso es lo mejor que alguien puede decir de una iglesia, que sienten el amor de Dios. Y han sido mi familia en Cristo acá en Orlando.
Bueno, el título de este sermón es El que se humilla será enaltecido. Y les cuento que es cómico preparar un sermón de la humildad porque te enfrentas de una con tu orgullo. Pero como me dijo Pastor Pedro, primero Dios me va a enseñar a mí y después es solamente explicar lo que Él me ha enseñado. Pero bueno, quisiera empezar con una historia personal, un poquito de contexto. Yo nací en Bethlehem, Pennsylvania, pero crecí toda mi vida en Miami. Para Miami es casa, lo amo, lo extraño. Y bueno, les cuento que yo genuinamente conocí al Señor y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal cuando tenía 11 años, de una edad joven, y me bauticé cuando tenía 3 años, ya entendiendo lo que era el bautizo. Y yo sentía que Dios me había bendecido demasiado por toda mi vida. Yo sentía el favor de Dios. Primero mi familia, mis padres son increíbles. Primero se aman a ellos mismos, después nos aman a nosotros, pero siempre tuvieron a Dios como su prioridad, primero. Tengo un hermano mayor que es mi mejor amigo y ha sido un ejemplo para mí toda mi vida. Mi iglesia donde crecí es una iglesia buenísima. Así como en familia, íntimo, y ahí pude aprender de la Biblia y también de lo que significa ser una comunidad cristiana buena, que todos los miembros se aman a ellos mismos y también aman a Dios. La bendición de vivir en los Estados Unidos, en un país libre, y también la bendición de los dones y talentos que Dios me había dado. Y eso es un resumen corto de todo lo bueno que Dios ha sido en mi vida. Y les cuento que yo me sentía hasta culpable. Yo decía, o sea, Dios, ¿por qué me has dado tanto? ¿Por qué son tantas bendiciones? Y bueno, por eso mi oración toda mi vida era, ok, Señor, por favor, úsame. Que todo lo que tú me has dado no sea para honrarme a mí, para que sea para mí, sino para ti. Porque si es para mí, todo lo que tú me has dado es en vano. Entonces, por favor, úsame. Y bueno, ahora sí empieza la historia, ¿verdad? Hace 3 años me vine para acá, por Orlando, a estudiar en UCF. Me vine solito, o sea, ninguno de mis amigos vinieron conmigo, se quedaron en casa o se fueron para otra universidad. Pero bueno, yo soy muy extrovertido, muy amiguero. Y, o sea, mi expectativa era que yo iba a conocer a muchas personas y que me iba a hacer amigos con mucha gente. Y lo que yo quería era, bueno, disfrutar a lo máximo esta época. O sea, ser independiente, tomar mis propias decisiones y disfrutar. O sea, de una manera sana, buena, pero eso es lo que yo quería. Y bueno, les cuento que Dios tenía diferentes planes para mí. Y empezó por humillarme de una manera increíble. En cambio, lo que Dios hizo fue que me separó por completo. O sea, me aisló por completo. Y yo sentía que, o sea, yo ni tenía la opción de tener amigos. O sea, era no o no. Y yo decía, wow, Dios, qué decepción. O sea, esto no es lo que yo me esperaba, esto no es lo que yo quería. Y eso fue un proceso. Yo ya estaba listo para devolverme a casa. Yo estaba hablando con mis padres. Mami, papi, no, ya quiero ir para casa. Ya, o sea, 2 días sin comer, algo de mi mamá. Un abrazo de mi papá. Pero bueno, entonces fue esa batalla contra Dios. Yo me quería regresar y Dios me quería acá. Y Él me dijo, ¿quién eres tú para huir de donde yo te he mandado? Imagínate. Pero yo seguí necio y yo dije, no, Dios, o sea, esto no es lo que yo quiero. Y bueno, como les cuento, esto fue un proceso y hubo un momento clave donde de una forma suave, íntima, el Señor, pero firme y con demasiado amor, me dijo de nombre, me mandó, dijo Alejandro, humíllate delante de mí, tu Creador, tu Padre, que yo te amo, y yo te exaltaré y te usaré para mi reino y para mi gloria. Y hermanos, les cuento que en ese momento de completo abandono, de completa entrega, vulnerable al frente de Dios, yo por fin confié en el Señor y dije, ok, Dios,
Donde tú me mandes, yo voy a ir. Yo confío en ti y yo sé que me vas a cuidar. Y hermano, lo que les puedo contar es que en ese momento yo sentí la presencia de Dios de una manera tangible, que nadie me puede quitar ese momento. Y yo lloraba y no lo podía controlar, pero eran lágrimas de gozo, lágrimas de descanso, de alivio, de paz. Y hermano, les cuento que Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Y hoy entiendo por qué tuve que pasar por eso. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de poder estar acá y dar la palabra. Señor, hable por medio de mí. Que no sean mis palabras, sino tus palabras. Y Señor, que toda la gloria de hoy sea para ti y no en mí. Yo solamente soy tu servidor para dar la palabra. Señor, te pido por todos los que van a escuchar esta palabra y te pido que abres nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en Lucas 18, versículos 9 al 14. Pero voy a empezar con un poquito de contexto. Aquí vemos una parábola. Y las parábolas son historias sencillas que Jesús nos dio con enseñanzas especiales. Estas enseñanzas tienen pertinencia eterna. O sea, hoy tú puedes aplicar lo que vas a aprender de esta historia de Jesús. También en estos tiempos de Jesús, el imperio romano gobernaba a los judíos. Eran poderosos y estrictos, pero dejaban que los judíos tenían su religión, y también en la corte los judíos podían juzgar bajo la ley judía. Pero como te puedes imaginar, hubo ese conflicto entre los judíos y los romanos. En estas historias hay dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos de ese tiempo eran los líderes judíos que seguían la ley estrictamente, o sea, con excelencia. Eran parte de una clase alta en la sociedad. La gente común los tenía en un pedestal como la gente más santa, ¿okay? La gente más santa. Entonces, lo que tienes que saber es que los fariseos estaban acá arriba, ¿okay? Y los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos. Imagínate, eso ya es algo malo. Y ellos cobraban impuestos, o sea, eran el IRS de los tiempos de Jesús. Y ellos cobraban comisiones adicionales a su pueblo, o sea, a los judíos, para aumentar sus ya extravagantes salarios. Entonces prácticamente le estaban robando a su propia gente, trabajando para los romanos. Y eran muy ricos. Entonces, como te puedes imaginar, eran las personas más odiadas de la sociedad. Eran traidores. O sea, muchas veces ni le permitían entrar a la sinagoga. Ok, ahora vamos a leer Lucas 18, versículos 9 al 14. Parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Amén. Bueno, podemos asumir que los que escuchaban esta historia de Jesús ya sabían quién era el héroe y el malo en esta historia. Para ellos, el héroe tenía que ser el fariseo y el malo tenía que ser el publicano. Pero Jesús nos sorprende. Vamos a hablar un poquito de eso más luego. Entonces vemos que los dos van al mismo templo a la misma hora a orar. Y hay un contraste en esta historia. Primero, el orgullo del fariseo y la humildad del publicano. Vamos a empezar con el orgullo del fariseo. Primero, el orgullo es tomar el control que le pertenece a Dios. Como dice en versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, confían en ellos mismos, no confían en Dios. Y el orgullo te pone al mismo nivel o hasta más alto que Dios. Imagínate. Entonces, número uno, vemos que el fariseo confía en su propia justicia. Versículo 11, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Esto es un contraste con el publicano, que ni se atrevía a acercarse al templo y ni aún miraba a los cielos. Y vemos que se presenta delante de Dios con un exceso de confianza. O sea, que no tuvo reverencia a Dios cuando se presentó a Él. Y bueno, dijo muchas cosas buenas de sí mismo. Y honestamente podemos suponer que todo lo que dijo es verdad. Que no fue ladrón, que no fue adultero, no le hizo mal a nadie, que él de verdad era una persona buena. ¿Ok? Y no solo eso, pero también hacía más de lo que la ley requería. En versículo 12 dice, ayunó 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Imagínate. Ayunó 2 veces a la semana. La ley no requiere ningún ayuno semanal. Entonces ya vemos que el fariseo está tratando de cumplir sus deberes con excelencia. Doy diezmos de todo lo que gano. La ley solamente mandaba dar el diezmo únicamente de los productos del campo. Entonces el fariseo dice, no, bueno, yo soy mejor que eso. Yo voy a dar los diezmos de todo de lo que yo gano. Vemos que el fariseo quería cumplir con exceso sus deberes, pero no era para honrar a Dios, sino para honrarse a él mismo y para satisfacer los apetitos de su cuerpo y alimentar su orgullo. O sea, me imagino que su actitud era, Dios, mira qué bueno yo soy, mira todo lo que yo he hecho. Pero aún todo lo bueno que él hizo, Dios no aceptó esta oración. ¿Por qué crees? Bueno, él dice, Dios, te doy gracias, pero esto es puro formalismo. O sea, si tú vas a hablar con alguien, te tienes que saludar primero. O sea, no era reverencia. Y vemos que él le da gracias al Señor por lo que él ha hecho por Dios, no por lo que Dios ha hecho por él. Aquí vemos otra vez que el fariseo se tiene por encima de Dios. Tiene una perspectiva incorrecta de quién él es delante de Dios. Vemos que él fue al templo para decirle a Dios todo lo bueno que él es. También va al templo porque era un lugar público donde los demás lo podían ver y podían escuchar lo bueno que él era. Imagínate qué inseguridad del fariseo. Número 2, el fariseo despreciaba a los demás. Eso significa que él pensaba que él era mejor que el resto de la humanidad. Versículo 11, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Otra vez se eleva a un nivel más alto que nadie por pensar que él es mejor. Hermanos, esto es una falta de respeto a Dios. Pensar que tu creación, pecador, puede estar al mismo nivel o más alto que Dios. Y también para insultar su creación, para insultar lo que está tus prójimos. Dice, gracias porque no soy como los ladrones, injustos,
adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, diciendo que el publicano es de lo peor. O sea, peor que cualquier persona. Y esto es importante. El fariseo pone su punto de referencia para la justicia. Vemos que su punto de referencia para la justicia está en los demás, cuando Dios debe ser el punto de referencia para la justicia, su santidad, su perfección. También vemos, hermanos, que hay personas quienes necesitan ver pecar a otros o ver a otros fracasar para sentirse justificados ellos mismos. Otra vez, inseguridad. Y hermanos, aquí tengo una lista de características del orgullo, o sea, de cómo el orgullo se manifiesta. Y el pastor Pedro me dijo que primero, cuando me preparaba, que primero todo esto es para mí, que Dios me va a enseñar a mí. Entonces, le voy a decir lo mismo a ustedes. Esto no es para tu esposa, ni para tu esposo, amigo, amiga, esto es para ti, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. El orgulloso se cree mejor que los demás. Vemos que el fariseo menospreciaba a los demás. Y cuando tú te pones a un nivel más alto que los demás, te das la autoridad para juzgar lo que están debajo de ti. Por eso el orgullo también juzga. El orgulloso solamente piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Al orgulloso no le puedes enseñar nada porque se cree sábelo todo. O sea, imagínate tratar de explicarle o enseñarle algo a alguien que ya cree que lo sabe todo. Ese es el orgullo. El orgulloso es necio. El orgulloso no escucha, solamente responde. El orgulloso es impaciente. El orgulloso nunca reconoce su culpa. Nunca es su culpa. Y por eso el orgulloso nunca pide perdón. La ansiedad es orgullo, hermano. Porque cuando tú, en una situación, tú confías en ti mismo, cuando por fin le entregas esa situación al Señor, tú puedes descansar en Él, saber que Él te ama y Él te va a cuidar. Este me gusta. El orgulloso es perfeccionista. Muchos lo dicen con orgullo, dicen como si fuera algo bueno. Pero cuando tú dices que tú eres perfeccionista, te haces soberbio y te crees que puedes alcanzar la perfección. Hermano, haz todo con excelencia como si fueras a hacerlo para el Señor. El orgullo siempre está en la defensiva y se ofende muy fácil. El orgulloso es hipócrita. El orgulloso es celoso. El orgulloso es inseguro. Vemos que el fariseo tenía que estar en el templo para que los otros le escucharan. El fariseo no se creyó justo sin la oración. O sea, para alimentar su inseguridad, tuvo que decir todo lo bueno que él es, todo lo bueno que él ha hecho por el Señor. Y este es el más importante. O sea, si no han escuchado nada, escucha este. El orgulloso no reconoce su pecado. Otra vez, el orgulloso no reconoce su pecado. Y hermanos, yo creo que es muy fácil escuchar esta historia y decir, wow, qué antipático el fariseo. O sea, ¿cómo va a decir esto de los demás? ¿Cómo va a orar así? Pero si somos honestos, nosotros también somos como el fariseo. Y de repente hay algunos de nosotros que confiamos en nuestras propias obras para ser justificados. O tratamos de hacer lo bueno para mostrarle a la gente lo bueno que nosotros somos, o hasta para ganarte puntos con Dios. O sea, Dios, si yo hago esto por ti, tú me puedes ayudar también. Pero no es así. Hermanos, no hay nada que podemos hacer para ganarnos la salvación. Vamos a hablar un poquito de eso después.
Y hermano, o sea, tú puedes, si tú no has puesto tu fe genuinamente en Jesús, tú puedes venir a la iglesia o a la misa, cantar los cánticos, hacer todo lo bueno, todas las obras buenas religiosas, darle el dinero a la iglesia. Pero si tú no conoces al Señor, de repente me engañas a mí, de repente le engañas a la iglesia, pero tú no le puedes engañar al Señor. Y le cuento, todo eso será en vano. De repente te veo acá en la iglesia, pero si no pones tu fe en Jesucristo, no te voy a ver en el cielo. Porque los que se enaltezan serán humillados por Dios. Pero Dios quiere mucho más por nosotros, para nosotros. Ahora vemos la humildad del publicano. Vemos que la oración del publicano es lo opuesto al del fariseo. Su oración está full de humildad y de arrepentimiento. La humildad, hermanos, es darle el control que le pertenece a Dios. O sea, confiar en Él y no confiar en ti mismo. Y tenerlo a Él como la referencia de la justicia. Es verte de una manera correcta y honesta delante de Dios. Como el fariseo se ponía más arriba que Dios, ser humilde es reconocer que Dios es santo, Dios es creador, que tú eres creación, pecador, y que tú estás bien abajo del Señor. Por eso Jesús nos dice en Mateo 3:5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobres en espíritu es reconocer tu necesidad, reconocer que tú necesitas al Señor, y el Señor escucha y te honra. Y por eso de ellos es el reino de los cielos. Pero rápidamente quiero explicar que la humildad no es ser súper autocrítico o menospreciarte a ti mismo. Eso es una falsa humildad. Por ejemplo, si Leo Messi entra hoy acá, que es uno de los mejores futbolistas de la historia, y yo le pregunto, Messi, ¿tú crees que, tú juegas fútbol? ¿Tú juegas fútbol? Y él me dice, bueno, Alejandro, no juego muy bien, más o menos, de vez en cuando juego. Eso no es ser humilde. Eso es mentir y no es verte de una manera correcta y honesta. Una respuesta humilde de Messi hubiese sido, sí, Alejandro, yo juego bien y juego profesional, punto, listo. Entonces la humildad es verte de una forma correcta delante de Dios. Vemos la humildad primero del publicano en lo que hizo. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. El publicano se mantuvo a bastante distancia, estando lejos del templo. Esto demuestra que el publicano, con su sentimiento de indignidad propia, ni se atrevía a acercarse a Dios. Pero lo importante es que no se creía excluido de la oración. O sea, que ya era un favor de Dios permitirle orar a distancia. Dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ni se atrevía a alzar los ojos al cielo por vergüenza. Es como los niños cuando se portan mal o están regañados, siempre tienen la cabeza para abajo. Me imagino que él pensará, dice que se golpeaba el pecho. Golpearte el pecho es un símbolo de un dolor profundo y del arrepentimiento. Me imagino que pensará, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? También vemos la humildad del publicano en lo que dijo. Dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fue una oración corta pero profunda. Sé propicio a mí, pecador. Propiciar es una palabra que no usamos mucho en español. Y es importante saber que ser propicio a mí no solamente significa ten misericordia de mí
o perdóname, sino, Señor, tú puedes expiar mi pecado. O sea, es decir, Señor, límpiame por completo, hazme una nueva persona, purifícame por completo. Vemos que el publicano reconoce su pecado y su necesidad de Dios. Reconoce la autoridad de Jesús para propiciar por sus pecados, para salvarlo. Yo me imagino que él repitió varias veces esta humilde oración. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Las obras del publicano lo hubiese mandado directo al infierno. O sea, por sus obras, ya el publicano no tenía esperanza. Pero su fe en Jesús lo salvó, porque Jesús lo podía perdonar. Aquí vamos al punto clave de hoy, hermanos, que es este. Para conocer a Jesús, para tener una relación personal genuina, para estar cercano de Dios, primero te tienes que humillar delante de Él. Lo voy a decir otra vez. Para conocer a Jesús, primero te tienes que humillar delante de Él. Una vez más, para conocer a Jesús, primero te tienes que humillar delante de Él. O sea, para recibir la gracia y el perdón de Dios, primero tienes que reconocer que lo necesitas. Y con esto les voy a contar la historia de Jesús. La historia más bonita, más profunda, más importante de la historia. Pero primero les quiero explicar algunas cosas. Primero es que Dios es un solo Dios en tres personas. Esto se llama la Trinidad. Es Padre, Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Pero todo eso es un solo Dios. Tres personas en un solo Dios. Esto es un misterio que nosotros no lo podemos entender. O sea, nuestras mentes no pueden entender la grandeza de Dios. Pero un ejemplo imperfecto que me ayuda a entender es que yo aquí soy una persona, pero estoy hecho de espíritu, alma y carne en mi cuerpo. O sea, eso por lo menos me ayuda un poquito a entenderlo, un misterio de Dios. Y lo que es importante de entender de la Trinidad es que Dios no creó a Jesús. Jesús es Dios. No fue que cuando Jesús vino a la tierra fue que Dios Padre lo creó. Jesús creó la tierra con Él y siempre han sido un solo Dios por toda la eternidad. También vemos que Dios es amor. No es que Él solamente da amor, sino que Él es amor. ¿Ok? También vemos que Dios es santo. La santidad de Dios significa que Él es separado del pecado, que Él es perfecto, un Dios perfecto. Y la santidad de Dios significa que Dios también es justo. Y por la justicia de Dios, vemos que alguien tiene que pagar por nuestros pecados. La perfección y la santidad de Dios requiere un precio por el pecado. Ahora empezamos con la historia de Jesús. Jesús vino al mundo de una manera muy humilde. Se humilló, Él estando en el trono de los cielos, vino aquí al mundo como un bebé, en carne, en un pesebre. Y Jesús fue 100% humano, 100% Dios. O sea que Dios tuvo hambre, Dios fue al baño. Jesús fue humano como nosotros, pero también fue 100% Dios. Y Él vivió una vida perfecta, no pecó ni una vez, ni en su mente. Otra vez, Dios es santo, Jesús es santo. Y vivió para servirnos y para salvarnos. Empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Su ministerio duró 3 años y en esos 3 años hizo bastante milagros y mostró su autoridad, su poder como Dios. Dijo que Él era el Hijo de Dios y que era la única manera de conocer a Dios Padre. Y mostró su amor y su santidad.
Y hermanos, Jesús murió por nosotros en la cruz. Hermanos, en la cruz Jesús sufrió una tortura horrible. Nuestro Jesucristo golpeado, sangrando, feo, o sea, su cuerpo destruido. Pero hermanos, aún más horrible que la tortura que Jesús sufrió físicamente, fue que en ese momento, en la cruz, Jesús tomó todo tu pecado, o sea, todo el pecado que has hecho en tu vida y lo que vas a hacer, no solamente la tuya, pero de toda la humanidad, de todos que han vivido antes de ti y todos los que van a vivir. En ese momento lo tomó todo. En ese momento, porque Dios es santo, cuando Él ve a su Hijo ser el pecado, Jesús lo que sufre es una separación de Dios. Y sufre la ira completa, la justicia completa de Dios por nuestros pecados. Para mí eso fue difícil de entender. Yo siempre vivía solamente lo que Él sufrió físicamente. Pero Él fue nuestro pecado y sufrió lo peor que alguien puede sufrir. Tomó nuestros pecados y sufrió la ira y la justicia completa de Dios. En Lucas 24 dice que cuando Dios ya había muerto, los que estaban ahí, los que vieron a Dios morir, regresaron a sus cuerpos golpeándose en el pecho, o sea, como el publicano. Yo me imagino que los que estaban ahí conocían a Jesús, o sea, sabían que Él era perfecto. De repente, en sus vidas, Jesús fue un amigo personal, o Jesús de repente hizo un milagro para ellos. En ese momento, ver a Dios, una persona perfecta, estar y morir esa tortura horrible, yo me imagino que ellos pensarán, Él no merece estar ahí. Yo debo estar ahí por mis pecados, pero Jesús te ama tanto que Él sufrió para ti. Entonces ellos regresaban a su casa con el mismo símbolo de un dolor profundo y de arrepentimiento. Pero hermanos, la historia no termina ahí. Porque al tercer día Jesús resucita. Jesús le gana la muerte. O sea, con la resucitación Jesús demuestra que Él tiene la autoridad para morir por nosotros. O sea, si Jesús muere pero no resucita, su muerte fue en vano, no significa nada. Cuando Él resucita, Él le gana la muerte, le gana el pecado, le gana el infierno, le gana el diablo. Jesús gana, Jesús tiene victoria. En ese momento, lo que Jesús hace es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él toma nuestro pecado y Él nos da su perfección, su justicia, imagínate. Porque ahí cuando nosotros tenemos su perfección, podemos ser uno, podemos tener una relación con un Dios que es santo y Él nos da vida eterna. Hermanos, el infierno es una separación eterna de Dios. En esta vida puedes decidir o conocer y estar con Dios, ser uno con Dios por el resto de tu vida y por el resto de tu eternidad. Pero si negamos a Jesús y si no ponemos nuestra fe en Él, vamos a sufrir una separación completa de Dios. Todo lo que es bueno viene de Dios. Y nosotros no queremos sufrir una separación de eso. Nos hacemos uno con Dios por la eternidad. Entonces, versículo 14, vemos que el publicano, el pecador, que reconoce su pecado, regresó a su casa justificado antes que el otro. Hermanos, seamos humildes
como el publicano. Pon tu fe en Jesucristo. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cuando los soberbios se enaltecen a sí mismos, se hacen rivales de Dios. Y por eso serán humillados por Él. Porque no le puedes ganar a Dios. Y el que se humilla será enaltecido. Los que se humillan delante de Dios se someten a Dios. Y por lo tanto serán enaltecidos por Él. Dios demuestra su poder en su gracia, al sacar tanto bien de tanto mal. La gracia es algo que Jesús nos da a nosotros sin merecerlo. Nosotros no merecemos que Él tome el puesto por nosotros, pero Él lo hizo por su amor. Y lo puede hacer por su santidad. Hermanos, rápidamente, hay dos cosas que la gente me dice. Primero es, Alejandro, si yo podría ver a Dios, o si pasa un milagro o algo increíble, yo pusiera mi fe en Él. Yo les explico que los fariseos tenían a Jesús, a Dios cara a cara, y ellos fueron que lo mataron. Ellos fueron los que lo pusieron en la cruz. Es por fe. Lo segundo es, a veces, si Dios lo pone en mi corazón, les pregunto a las personas, ¿tú crees que si hoy mueres y si estás en la presencia de Dios y Él te pregunta, ¿por qué debo entrar al cielo? ¿Qué le vas a decir? Y bueno, ellos se ponen a pensar y me dicen, bueno, yo soy una persona buena, no trato de hacerlo mal, o sea, no le hago daño a nadie, a veces le doy dinero, he ido a la iglesia y me dan una lista de todo lo bueno que ellos han hecho. Y les cuento que Jesús no los conoce. Y si tienen alguna duda, leen Mateo 7. Hermanos, la respuesta es que en ese momento, cuando yo voy a estar delante de Dios, y Él me pregunta, ¿por qué te debo entrar? En ese momento Jesús va a venir por mí y le va a mostrar su sangre a Dios Padre. Y va a decir, aquí está el precio por su pecado. Él es limpio. Yo le di mi perfección, mi justicia. Él puede estar contigo por la eternidad. Hermanos, el ser humilde no es fácil porque requiere una entrega completa, un abandono de todo lo que tú quieres. Pero es lo máximo, es la cosa que tú puedes hacer mejor en toda tu vida. En ese momento descansas en el Señor y Él te cuida. No es que cuando tú te haces cristiano la vida se hace más fácil, sino que ahora tienes a Dios cuidándote. Tienes a Dios que te ama, que te da seguridad. Y Él va a honrar esa decisión. Vamos a orar. Con todos ojos cerrados, si tú confías en lo que yo dije hoy, si tú crees que Jesús te ama y que Él murió por ti, y si tú por la primera vez quieres aceptar al Señor, si te quieres humillar delante de Él, en este momento alza tu mano. Esta es tu eternidad. Si quieres conocer, alza tu mano. Si ese eres tú, ora esto conmigo. Señor, gracias. Gracias por morir por mí. Yo reconozco que yo soy pecador. Yo reconozco mi pecado. Y yo sé que tú moriste por mí. Yo te entrego mi vida. Me rindo ante ti. Te entrego todas mis preocupaciones, toda mi vida, y yo sé que tú me vas a cuidar. Tu sangre que tú derramaste en la cruz me va a cuidar y me va a dar vida eterna. Te amo, Dios, y te voy a seguir
por el resto de mi vida. Amén. Y si tú, con los ojos cerrados, si tú ya conoces al Señor, pero hay algo que tú necesitas que entregarle a Él, si tienes que humillar delante de Él, una situación, algo, levanta tu mano. Si ese eres tú, ora esto conmigo. Señor, yo confío en ti. Yo ya te conozco y yo sé lo bueno que tú eres. Yo sé que tú me amas y yo sé que tú me cuidas. Señor, te entrego esta petición. Te entrego esto. Ya no quiero cargar. Ya no lo quiero cargar. Señor, cuida de mí. Muéstrame tu amor y libérame de todo lo mal. Señor, te amo. Amén. Muchas gracias, hermano.